Hola, es que estamos en vivo, es que estamos en vivo siempre. ¿De verdad? Porque nosotros, en verdad, lo que nos Yo he interesa. tratado de no estar en vivo, pero no he podido. Dale. Nunca me ha salido. Pero estamos en ahora vivo. mismo, esto es Pan de Libro. Y no estamos en vivo, estamos siendo grabados. Este es Pan de Libro, yo soy Juan Otero. Yo soy Puchi Platón. Yo soy Valeria Acevedo. Y yo soy Pat Sontalices Torres. Y estamos súper contentos y contentas de recibir hoy a dos estudiantes súper talentosas de un proyecto de Humanidades Digital, que es un proyecto que... Se llama Caribe Digital. Voy ahora, con calma, porque es que son muchas cosas. Perdona, pensé que este era es el un Q. proyecto del Caribe Digital, de estudiosas, estudiosos y estudioses, que se dan a la tarea de hacer un archivo digital, porque muchas de nuestras prácticas caribeñas son efímeras. Tenemos cambio climático, tenemos los desastres gubernamentales, humanos, ecológicos, etcétera. Así que este proyecto reúne varios estudiosos y estudiosas, y como parte de ese gran proyecto de Caribe Digital, Humanidades Digital, que tiene además unos fondos de la Mellon, por suerte, que permite que gente de diferentes universidades se comuniquen y se conecten, tiene un programa de becas para estudiantes que pueden ser dotados no solo para hacer un proyecto creativo digital, sino porque también se entrenan en estas destrezas que les permiten hacer cosas de las que vamos a estar hablando hoy. Y algunas de esas cosas son... El proyecto de podcast que comenzó y las trajo aquí, Las Caras Lindas de Santurce. Háblenos, ¿cómo llegaron a este proyecto? Bueno, pues Las Caras Lindas de Santurce es un archivo digital de la historia oral del barrio Machuchal y de la calle Loíza y de todo Santurce. Estamos trabajando con el Comunidad Lagoico. Estamos buscando, pues, atender esa necesidad de preservar la historia oral y preservar la historia del barrio ante el peligro de desplazamiento, peligro de gentrificación que están trayendo todas estas nuevas leyes. Y así llegamos nosotros al proyecto, y entonces para ampliarlo un poquitito más, pues creamos un diario autoetnográfico que llamamos Los Espacios de la Memoria, y junto a eso creamos una exhibición fotográfica que se llama Desfile de Melaza en Flor por Fernando Marini, que es una exposición de fotografía análoga de los rostros de las personas que entrevistamos para este archivo digital. Y eso es parte de lo que tenemos aquí, que hoy estamos filmando en la calle Loíza Inc. Sí, ¿no? que esto, Aquí, el taller gracias Comunidad a Joan Gil, Lagoico, nuestra productora. nos sacaron de la sala de lectura de la Biblioteca de Babel, tiene otros departamentos, y nos honra, ¿verdad? Esto es como un estudio. Así que como ustedes que se han educado ahora o aprendido o se forman en otros modos de comunicar conocimientos, saberes, pero también porque son bien accesibles. Pues Juan y yo también hacemos un poquito ese esfuerzo con el Pan de Libros, originalmente solo de nuestras lecturas, pero como también somos profesores y nos gusta consumir todo lo que puede, eso mismo, crear una mayor comunicación entre nosotros. Explíquenos un poco, Valeria, por favor, que es un diario autoetnográfico, porque uno asume que todos sabemos, ¿verdad? Metodologías antropológicas del saber. ¿Qué es un diario autoetnográfico? Pues la etnografía sola es cuando uno va a un lugar, o sea, un investigador va a un lugar y pues hace un texto, de ahí viene pues la parte grafía, hace un texto sobre la cultura de un lugar. Autoetnografía es cuando el investigador como que se sitúa a sí mismo en el espacio y también se considera pues cómo el investigador está cambiando cuando aprende esa cultura. Entonces el diario autoetnográfico que hicimos, que es Los Espacios de la Memoria, es como un blog. Entonces es bien accesible, la gente puede leer la bitácora y pues cada semana tratamos de, cuando había una entrevista, pues escribir sobre cómo nos afectó. ¿Por cuánto tiempo estuvieron manteniendo esta bitácora? ¿La mantienen todavía? Estuvo como 6 meses. Sí, estuvo como aproximadamente como de 6 a 8 meses con mucha actividad, y ahora pues publicamos de vez en cuando, y cuando comencemos la segunda temporada pues vamos a comenzar a publicar. Y algo que quería añadir es que como Valeria y yo no somos de la calle Loíza, no somos de Santurce, no somos del barrio Machuchal, pues nuestra experiencia acercándonos a esta comunidad es diferente. Claro. Así que utilizando pues nuestros trasfondos, el mío de Caguas, el de ella de Arecibo, pues lo utilizamos para entender un poquito mejor esta comunidad y sus calles y su historia. ¿Nos puedes contar cómo lo has entendido? ¿Qué has Bueno, entendido? pues siento que es una historia sumamente rica y diversa. Entrevistamos a 5 personas y estas 5 personas tenían
pues historias muy diferentes, acercamientos muy diferentes a lo que es la calle Loíza y cómo ha sido desplazada por estas personas. Y ha sido una experiencia bien enriquecedora en general. Y creo que interesante, ¿verdad? Son las cosas que pasan en la Goico, que es algo que a nosotros obviamente nos mantiene bien ancladas y anclados, porque nosotros somos mayormente vecinas y vecinos, ¿verdad? Juan y yo vivimos aquí hace 20 años, Juan es de Bayamón, yo sí soy de aquí, he vivido fuera, regresé, pero me gustaría escuchar un poquito más de cuál fue el foco de la investigación, porque ya hemos hablado un poquito de la historia oral, se dejaron llevar un poco y esa misma historia definió de qué iba a ser finalmente el podcast, como cuáles son los temas que le llamaron la atención en la edición, ¿verdad? Porque esto tiene una parte previa, cuando lo estaban haciendo la bitácora, que es bien chévere porque podemos vivir el proceso de esa relación de ustedes y nosotros, ¿verdad? La comunidad. Y por último, cuando pasan a la edición, ¿con qué cosas se quedan de esas entrevistas? Bueno, lo primero que hay que decir es que la idea del podcast fue de la Goico misma, porque pues a nosotros se nos asignó trabajar con la Goico y con eso nos dieron como un formulario, ¿verdad? ¿Qué grupos quieren trabajar? Y pues para ti escogimos la Goico y fueron ellos los que vieron esa necesidad de hacer un podcast. Y el tema ancla de la primera temporada es la gentrificación, porque es el tema más actual, es pues con Act 22, Act 20, en el 2012, pues ahí es que está esa amenaza de esta década, y ese fue como el tema ancla de todo. Pero obviamente las personas cuando nos hablaban, pues se iban a sus propias experiencias, claro. Y no todo es gentrificación. Pues diríamos... Pero también, no todas las historias son de gentrificación, tienen historias que también son muy íntimas, familiares, ¿no? Exacto, sí. Claro, porque eso es la pertenencia, ¿no? Es la parte como más literaria también. Pero por eso te va a preguntar, esa selección, ¿no? A mí me parece una selección excelente precisamente por la diversidad de puntos de vista, de aproximaciones y de generaciones. Sí, nosotros partimos de la comunidad, nosotros les hacíamos preguntas de qué es la comunidad para ti, cómo esa comunidad se ha transformado, quién eran tus vecinos, están ahí todavía, por qué te mudaste si te mudaste de la calle Loíza y del barrio Machuchal. Y entonces desde esa pregunta inicial pues teníamos como un estilo semiestructurado de entrevista donde ellos pues con las cosas que decidieran contar pues las contaban y hablaban también de sus vidas como niños en la calle Loíza, lo que era la escuela La Goico para ellos, que muchos estudiaron aquí y después ahora son parte de la escuela del proyecto como tal. No, es que también vale destacar que las entrevistas fueron en las casas de esas personas usualmente. Sí, que entraron al espacio íntimo. Exacto, así que hubo un toque de intimidad adicional. La primera entrevista con José Latorre fue en La Goico porque era una manera de pues anclar el proyecto a La Goico, estamos aquí y todo. Pero de ahí en adelante fuimos a las casas y también hubo una entrevista que fue con Lío Villahermosa, que sé que lo entrevistaron en el pasado. Y pues Lío, como ya no reside aquí en la calle, nos llevó por un recorrido. Qué lindo. Sí. Y lo grabaron. Y ese episodio es un recorrido. Entonces, volviendo un poquito a nuestra obsesión, ¿verdad? Nuestra obsesión es la nutrición así cultural, específicamente de los libros. Y cuando conocimos a Pat y Valeria aquí, nos damos cuenta que tenemos en común la literatura comparada. Y como estos pan de libros, y yo sé que este proyecto es una beca para ustedes adiestrarse en estos componentes digitales, pero ciertamente el trasfondo de ustedes literario entra ahí, no solo por la autoetnografía, pero de qué otro modo ustedes conectan su formación de comparada con este proyecto. Bueno, pues en mi opinión, como dice Roland Barthes, o sea, ser una persona que vive en la ciudad también es habitarla, es caminarla, y esa práctica de caminar la ciudad también requiere la escritura de la ciudad. Y pues yo siento que lo conectamos con nuestra conexión en literatura comparada, con nuestra práctica de la escritura en el diario y buscando cómo conectar con esas prácticas más narrativas desde la escritura. Sí, yo pienso que la palabra clave es narrativa, como la manera en que editamos todo fueron 5 entrevistas, pero son como 9 episodios, entonces era una manera de cómo hilar las entrevistas para que tuvieran sentido, cómo concluir la temporada.
y Qué así. chévere. Y en las entrevistas mayormente en la narrativa son de los propios entrevistados e entrevistadas, ¿no? Ustedes les interrumpen muy poco, ¿no? Los dejan y les sueltan el gavete y se van por los temas que ellos van, ¿no? Tampoco los tratan de traer a los temas. A mí me pareció muy bien. ¿Cómo se sintieron ustedes en esa cualidad de etnógrafas? Ahí sí son etnógrafas, ¿no? Sí, eran más preguntas guías, pero es que lo bonito era que dejarlos ir, en verdad. Bueno, esa es la parte que nos gusta leer la historia, antes Sí, de exacto. escucharla, a ver qué me va a decir. Sí, a veces hacíamos interrupciones como que si había algo que pensábamos que no habíamos tocado, como de comunidad, o que nos hablaran sobre gentrificación o algo, pero en verdad dejamos que hablaran más que nada. Y por eso mismo, como que esta historia de la comunidad es tan rica que ellos mismos, tú les das ese espacio para hablar y siguen hablando y hablando, siguen contando cosas Y hay de cosas toda más su vida. personales. Sí. Que si son momentos personales, pues tú no quieres interrumpir. Y pues con esas experiencias que son más íntimas, es casi como talking cure, como decía Freud. Sí, ¿verdad? Como, la cura del habla, ajá. es como mientras más uno habla, más uno puede sanar, y por eso nosotros creamos aquí en Lago Ico, para nosotros es bien importante, los puntos de encuentro, la sala de lectura, más como una biblioteca, a la gente le gusta llamarle biblioteca, y nosotros no es que biblioteca tiene esa cosa del silencio. En la sala de lectura hay que hacer silencio a veces, pero estamos ahí para hablar, lo mismo, hacemos charlas, que espero que ustedes nos acompañen en la próxima feria, para que pueda haber un diálogo público entre las y los entrevistados y ustedes. Un poquito como compartir la experiencia detrás del micrófono o detrás de la cámara, ¿verdad? Cuando pasan otras cosas. Me interesa saber si les interesa, una vez terminen su segunda temporada, que por suerte tiene que ver también con nosotros, si les interesaría llevar esto a otros puntos de Puerto Rico, como pensar en Caguas como una ciudad que es diferente el modo, pero también tiene una riqueza histórica y unos valores culturales de unos legados que quizás nosotros acá no conocemos. Sí, Caguas sería estupendo, pero también pienso mucho en San Antón, en Ponce, que Lester Nurse nos contó que está pasó desde el 1900 un proceso de gentrificación intenso, y pues observar cómo esa comunidad también ha sido desplazada, Cabo Rojo, Mayagüez, todos estos lugares que se han fetichizado de alguna manera como puntos de turismo y puntos para estas personas venir a mudarse, pues cómo están siendo desplazadas estas comunidades y cómo su historia se está viendo afectada por eso. Y cómo uno, viendo todas estas historias de gentrificación, ustedes siendo jóvenes, ¿no? Y cómo uno puede sacar de estas historias algo, no simplemente el lamento y la melancolía de que esto cerró, de que esto ya cambió, de que esto no está aquí, no sé si han notado algo, una esperanza mira, estamos, o sea, pero no solo se ha sufrido el cambio en términos de desplazamiento y en términos de que ya las cosas no están, sino, no sé, si ven algo como de esperanzador, de buscarlo en Cagua, buscarlo en otro lado, ¿no? Un poco vencer ese tono, esa posibilidad de que sea un tono de que ya esto cambió, ¿no? De que volvemos a la folclorización, ¿no? El nos cuenta la historia de Santurce, pero entonces la historia de Santurce, obviamente, el nos va a contar la historia del pasado de Santurce, ¿no? Y la historia, según la cuenta Lester, ¿no? Siempre es la historia del cambio de Santurce, de un Santurce grande a un Santurce que ha sido deteriorado, ¿no? Y desplazado. Y eso es la verdad, ¿no? Pero un poco como que hay gente aquí, ¿no? No sé si... Sí, Yo pienso que por eso el proyecto es tan importante, porque todavía existe la voz, todavía estas personas están aquí. Si estas personas están aquí, significa que nos pueden enseñar sobre cómo combatir toda esta gentrificación y este desplazamiento. También la manera en que se estructuró la primera temporada, hicimos como contexto histórico con Lester primero, entonces al final incluimos el episodio, la parte 2 de María Irma, y María Irma al final hablaba sobre pues algo más actual, y después terminamos con Lío, y pues Lío fue el único entrevistado que era pues más joven, era como millennial, y pues ahí se mostraba que todavía hay personas aquí, que hay mucha actividad y que todavía. siguen legados de aquí. Exacto. O sea, él da su clase de bomba aquí, él es un artista del escenario, además de la bomba, Lío es artista visual y también es performer,
que representa quizás ese otro paso cultural que va a ser diferente, no hay duda. Y que muy bien significa la dificultad de quedarse aquí, sí. ¿no? Aunque tu casa está aquí, pero obviamente de todos estos entrevistados, el que actualmente aún no está residiendo aquí es precisamente Lío. Pero tiene su casa. Pero tiene su casa. O sea que siempre tiene la posibilidad de volver, ¿verdad? O sea, su casa familiar. Pero eso es bien importante también y nos deja ver, así bien de literatura comparada, que estudiamos tanto ese siglo XX y el XIX y la ciudad como tema. Que nosotros leímos demasiada literatura del siglo XIX, puchi, eso es lo que pasa. Esa cosa que de la estos temas no eran así de interpretación. No, yo soy bien siglo XX, yo soy estudiosa del Caribe realmente y de ese poder transformador de la rapidez, a pesar del deterioro, el caos, la crueldad y la violencia, siempre estamos creando estas bellezas, ¿verdad? Y eso tiene muy bonito, porque hablarle no es un rescate de historia oral, sino al revés, es historia oral viva, es gente, como tú dices, que está aquí y que va a seguir narrándose, y qué bueno el podcast para eso, y las herramientas digitales. Háblenos un poquito de lo que aprendieron en el mundo digital, porque nosotros, los de los libros, somos un poquito más de la cabeza y el cuerpo del cuerpo y no tanto de la máquina, entonces... Bueno, lo primordial es el podcast, ¿verdad? Así que vamos a empezar con eso. Personalmente, después Pat tal vez pueda añadir, pero yo personalmente escogí trabajar con la Goico porque mencionaron que íbamos a trabajar con audio. Y yo empecé a trabajar con audio en la pandemia, como pues estaba aburrida, sí, pues uno con un hobby, pues trabaja con audio. Y ahí yo había bajado Logic Pro X, que es para hacer música y todo eso. Y esa, al fin y al cabo, fue la plataforma que terminamos utilizando, aparte de Audacity, que es gratis. Claro, que nosotros lo usamos un poquito, pero no fuimos tan buenos como ustedes. Pues yo pienso que lo digital dentro del podcast es más que nada aprender cómo es que funciona un micrófono, cómo instalar todo eso, la grabadora, especialmente porque no usábamos tantos micrófonos, era la grabadora misma. Plataformas de edición, que es DAW, Digital Audio Workspace, y después es la página, que con la página utilizamos Wix, y Wix en verdad fue fácil de utilizar. Porque ustedes están vendidos, ya ustedes tienen insertados un poco en el chip sí. Lo digital, pero entonces el componente de las humanidades digital sería interesante, porque me imagino que como parte de la beca, además del proyecto, además del podcast, la página, o sea, ustedes creo que rindieron, ¿verdad? La posibilidad que le da a uno tener una beca, ¿verdad? Y lo importante que es, a la gente que nos ve, hay que becar, hay que dar fondos, porque estas cosas son súper valiosas. Requieren tiempo y dedicación, ¿no? Investigación y perder muchos miedos y lanzarse también. Pero me da curiosidad saber cómo ustedes, si hay otros scholars como ustedes que hacen estos proyectos de humanidad digital, ¿cuál ha sido la recepción de ellos del proyecto de Santurce? ¿Cuál ha sido la recepción del diario etnográfico? Y en términos del archivo mayor que se está dando en la UPI, ¿qué experiencia tuvieron? Para mí lo más chulo es como que si nos encontramos a alguien que nos diga, escuchamos el podcast. Claro. Pues para mí eso ha sido como que bien nice. También algo bueno de la residencia que hicimos en UPR Caribe Digital es que no tan solo nos adiestramos en lo que es edición de audio, también fue en otros programas, o sea, metadatos, cogimos edición de audio, cogimos cómo crear páginas y todo esto considerando pues el problema de preservación que hay en el Caribe, que tenemos que reconocer todos los problemas de pues, cambio climático, cómo trabajar con comunidades que el gobierno pues ha olvidado, en otras palabras, terremotos y todas estas cosas, cómo las vamos a considerar dentro de nuestra práctica de preservación digital y de humanidades digitales. Y de creación, porque a la larga te da un modo bien accesible de hacer tu creación sin necesidad de ser autorizada. O sea, tiene su peligro porque tampoco queremos un montón de contenido sin valor, ¿verdad? Esto es un proyecto universitario de personas que han competido por la beca, ¿verdad? Tiene un valor inscrito ya por la parte académica, pero a la misma vez creo que es bien esperanzador, que tú hablabas de dónde está la esperanza. Pues está la esperanza de que ustedes pueden documentar, no solo participar de un archivo mayor
en adición a lo que ustedes están haciendo, pero quizás también lanzarse con otro tipo de proyectos de lo que van a ir encontrando en el camino, ¿verdad? Tanto en audio, como en vídeo, como en música, sonido. Es un pensamiento que me da la cabeza a mí hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Yo vengo de la izquierda, ¿no? Yo soy izquierdista desde que soy chiquito, porque soy rebelde, ¿no? Y la izquierda siempre se piensa con el pensamiento revolucionario, ¿no? El pensamiento que cambia, pero a la misma vez vengo de una izquierda nacionalista, ¿no? Y el nacionalismo realmente en el fondo es un pensamiento conservador, ¿no? En el proyecto que ustedes hacen, ¿no? A mí me parece que es una cosa chévere porque es como en estos momentos conservar, ¿no? Es el acto revolucionario, ¿no? Es el acto que ustedes entienden que es el acto transformador que hay que hacer, ¿no? Es dedicarse a conservar, porque si no vamos a tener cosas que revolucionar, ¿no? Es como que conservar la naturaleza, conservar lo otro, conservar las historias, ¿no? Como algo muy, muy importante. Yo le comentaba ayer a mis estudiantes, ¿no? En mi clase de literatura puertorriqueña, que los taínos se reunían todas las tardes, ¿no? A contar historias. Y eso era lo que hacían, ¿no? Claro, ellos tienen esa memoria viva y toda la cosa, pero nosotros no lo hacemos. Sí, también reconociendo el poder de la voz y el poder de la historia oral en ese proceso de crear comunidad. Y de identificarnos a nosotros mismos como esos mismos agentes de cambio, porque saber narrar ese cambio en sí mismo, ya tú estás haciendo algo, no lo vamos a detener, pero podemos subvertirlo, no solo convertirlo en otra cosa, ¿verdad? Como víctima, sino como un agente, o sea, realmente tú estás creando esa conciencia y 2 generaciones después, esas casas se van a volver a no sé, yo soy un poco utópica, pero sí pienso que si nosotros somos dueños de nuestra propiedad, porque hace 20 años la pudimos comprar aquí, nuestra hija, en el interim no sabemos, pero ella está siendo adiestrada para, aunque ella se vaya a viajar al mundo y ella lo puede alquilar de otro modo, quizás a una familia de aquí, o a la gente mayor de la Goico que va a necesitar vivir, o nosotros mismos y 2 roommates, porque no sabemos cómo va a ser nuestra vejez sin pensión, o sea, pero da menos miedo escuchar, o sea, es muy lindo escuchar el podcast porque cada vivencia es bien especial y como ustedes dicen, escogieron sujetas y sujetes que representan diferentes espacios culturales dentro de esta misma comunidad. Sí, también. ¿Y se mudan? ¿Qué? ¿Se mudan? ¿Cuándo se mudan? ¿No vienen para el barrio? Que no, aquí accesible. están para nosotros. No tengo dinero para esa renta todavía. Vamos a buscar espacios, lugares. Necesitamos juventud en el área. A Humanidades Digital, a la Melon Foundation, que necesitamos un edificio de residencia transgeneracional para hacer de verdad un proyecto, imagínense. Claro, sería un poquito como muy recientemente, y lo lamentamos mucho, ¿no? Había un negocio, ¿no? El Double Cake. Que era un negocio gestado por ex estudiantes y estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas, ¿no? Entonces, era un negocio de los jóvenes trabajadores en un área trabajador, pues, y ha sido recientemente desplazado para poner otra discoteca más, ¿no? Sí, que es bien interesante la historia de Israel, ¿no? En términos de la combinación, como la narra para ustedes, la combinación de lo culinario, ¿no? De su experiencia culinaria, la experiencia de Genaro, y la experiencia del karaoke y él saliendo por las noches, ¿no? Hay que decir un poquito que Israel es un negocio abierto. La Casa Laurel ahora se llama. Buenísimo para ir a almorzar. Donde mejor se come. Es una pareja que es dueña, bueno, deben oír el podcast, lo que tienes que oír el episodio y así pueden conocer esta historia. Mira, tenemos que ir terminando, desafortunadamente, aunque yo me quedaría 2 horas hablando con ustedes, porque tengo todavía preguntas sobre ese elemento de la escritura y con esto pasamos a nuestro final de broche de poético. ¿Vas a hacer la pregunta o no? Sí, la voy a hacer. Además del diario etnográfico, en términos del trabajo académico de comparada, ¿hay algo que piensan publicar como parte de su fin de cuando ustedes, no sé si... ¿Ya está publicado en la página? Está publicado el diario, pero pienso un trabajo más de corte académico sobre la experiencia.
Nosotros vamos a hacerlo, pero... A mí me encantaría publicar algo académico y también como que creativo. Súper. Podemos considerarlo Pues si recibimos los fondos. Pero Importante. pues hay que ayudarles para que nosotros, para seguir alimentando esa página y lo que ya hicieron en el internet, porque es un gran lugar para combinar los intereses de nuestros públicos, que son variados. Uno escucha, el otro lee, el otro quiere aprender más sobre el proceso, sobre la ciudad y sobre estas prácticas sonoras y digitales. Pues, como último, queremos anunciar dónde vive este proyecto, dónde el público lo encuentra. En Spotify y en Apple Podcast buscan Las Carolinas de Santurce va a estar. También si buscan los espacios de la memoria.com, ahí va a estar toda la bitácora. Y Desfile de Melaza en Flor, ahora mismo está aquí en la calle Loíza Inc., así que pueden venir. Durante el día, en horas laborables, está aquí abierto. Y la GOICO lo va a recibir, y también estamos trabajando para poner Desfile de Melaza en Flor digital en la página, que todavía no está, pero se supone que ya mismo. O sea que sí, tienes lo visual, lo sonoro, lo literario, lo autoetnográfico, y aquí en la GOICO... Y próximamente estaremos haciendo una actividad aquí en la GOICO, muy probablemente con ustedes y con las entrevistadas, ¿no? Sí, con la gente que participó del podcast, a ver si podemos tener un diálogo en vivo con ustedes. Les invitamos siempre el primer sábado de mes, hacemos feria comunitaria, y en la sala de lectura somos los anfitriones de una charla, conferencia, diálogo, taller a las 12. Así que empezando octubre se lo queremos dedicar a este proyecto y poder conversar con otras y otros que puedan hacerle más preguntas. Así que estén pendientes en las redes sociales de la Taller Comunidad La GOICO y la sala de lectura para más detalles sobre esta futura actividad que esperamos sea en octubre, pero todavía no la hemos puesto. Y tienen todo el mes para venir a visitar Que no me quiten lo bailado de Maritza Martínez, una exhibición de mosaico muy bonita con recorridos guiados también. Y nada, el resto de nuestras actividades. Y los sonidos del estuario. Los sonidos del estuario ya se pero a mí me encantó eso, en verdad. Sí. Aquí conviven muchas cosas, somos bien dichosos de que ustedes se interesen por nosotros y que quieran seguir colaborando. Hemos decidido terminar el próximo jazz, el domingo 24, con Ricky Rodríguez. Sí, y nada, que el poema que vamos a leer juntos hoy es de Gallego, un amigo poeta, José Raúl González, que también incursionó en la música urbana y que ha hecho otros proyectos sonoros. Y este poema de Gallego, que se llama Gentrify Me, es parte del libro... Se llama Dulce Santurce y Holy Puerta de Tierra. Y nos fuimos con Gallego. Cómprame y devuélveme a mi antiguo esplendor. Resucítame respetando el código de edificio histórico. Constrúyeme donde antes hubo un barrio sonoro. Y apodérate de su historia en el momento más crítico. Cómprame de madrugada, cuando todos duerman. Y planifícame, desarróllame con mucha ternura. Ven y conviérteme en una ciudad que todos deseen. Mas te advierto que el precio no incluye su cultura. Alquílame o víveme. Ven y arranque ese misterio en las losetas. Hazme parte de ese rito que hoy enferma las ciudades. Que yo siempre seré de ellos y ellos siempre serán míos. Como en una leyenda urbana y en 1000 cuentos ancestrales. Gracias, Joan Gil, gracias, Pan de Libros. Gracias, Val, gracias, Pat. Val, Pat, Humanidades Digital, Víctor, la Melo, la Yupi. UPR Caribe Digital. Todo Caribe Digital. Y Anaya Ríos. Villarini. Y Elidio La Torre, ¿no? Elidio La Torre. Y nada, y todos los ancestros de Santurce que nos acompañan, las ancestras, nuestras abuelas. Y esto fue Pan de Libros, le dan like aquí, allá, ya, lo comparten, hacen share, lo que mejor quieran con él, y por favor, sintonícenos la próxima vez. Sí, esto está en el YouTube de la GOICO y también otros podcasts que se hacen aquí como Archivo de G y Gente Tropical. ¿Sí? Nos fuimos, bye.